Catequesis en familia, con el padre carmelita descalzo Javier de María Moreno. Mis queridos amigos y oyentes de Radio María, muy buenas tardes y sed todos bienvenidos a este programa de Catequesis en Familia que ahora comenzamos. Nos volvemos a encontrar una tarde más, ya en este mes de octubre, casi ya concluyéndolo, en este mes también tan mariano, consagrado a la Santísima Virgen María, bajo esa singular advocación del Santo Rosario, en la que se nos ha hecho especial hincapié o se nos ha exhortado de manera especial por parte del Papa León para que recemos el Santo Rosario durante todo este mes, pidiendo el don de la paz para nuestros corazones y ante todo y sobre todo para nuestra sociedad, para nuestro mundo, tan herido por tantas guerras en tantos lugares. María, Reina de la Paz, ella siempre intercede por nosotros, sus hijos. Por eso esta llamada ha sido realizada durante tantos pontificados y por tantos papas que han manifestado ese amor y deseo de que nosotros, los cristianos, recemos el Santo Rosario, pero sobre todo y ante todo por el llamamiento de la Santísima Virgen María a hacerlo todos los días. Ojalá sea así en nuestra vida, ojalá sea un quehacer diario de nuestra oración, de ese encuentro personal con el Señor de la mano de la Virgen María. Pero además de este mes tan hermoso consagrado a la Santísima Virgen María, para nosotros los carmelitas descalzos, para aquellos que tenéis ese corazón carmelitano, nos encontramos en un mes también muy especial, un mes muy significativo, ya que es un mes dedicado a dos grandes santas que hemos celebrado en este mes. El pasado día 1 de octubre celebrábamos a Santa Teresa del Niño Jesús, más conocida por Santa Teresita, esta gran santa de los tiempos modernos, como así la proclamó el Papa Pío XI, y que tanto bien ha hecho y sigue haciendo en la Iglesia a través de su caminito de la vida espiritual, narrado en Historia de un alma, que muchos de vosotros seguramente habéis leído y que habéis hecho vida en cada uno de vosotros. Y después de esta gran fiesta de la santa francesa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y patrona de las misiones, junto con San Francisco Javier, el pasado día 15 de octubre celebrábamos con categoría de fiesta a la gran doctora de la Iglesia, también por todos los que me escucháis, conocida de aquí, de nuestra tierra española. ¿Sabéis a quién me estoy refiriendo? A Santa Teresa de Jesús, esta gran mujer tan atrayente, que a través de su vida, escritos, doctrina, sigue alimentando la fe en el esposo amado Jesucristo y que nos lleva a esa unión con Él a través de la vida de oración, porque Teresa de Jesús es maestra de oración. Grandes mujeres, grandes santas, grandes porque se fiaron y se dejaron hacer desde su pequeñez por el hacedor del amor divino, que es el mismo Dios, abriendo su corazón a la gracia, y por ello hicieron y vivieron todo por Él y para Él. Y como os decía en el programa anterior, que podéis volver a escuchar en los podcasts de Radio María, los santos son una catequesis viva para nuestro día a día, que nos enseñan cómo acercarnos a Dios a través de nuestra vida ordinaria, como lo fue también la suya de cada uno de ellos. Pero, amigos, antes de comenzar este programa, vamos a tener unos instantes de oración, como solemos venir haciendo en cada uno de ellos, y lo vamos a hacer meditando uno de los poemas más hermosos y conocidos por todos, y que podéis recitar junto conmigo de la gran mística doctora de la Iglesia, Teresa de Jesús.
nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Eleva tu pensamiento al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande, y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana, nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste, que siempre dura, fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Ámala cual merece, bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores quien a Dios tiene. Véngale en desamparos, cruces, desgracias, siendo Dios su tesoro, nada le falta. Id pues bienes del mundo, id dichas vanas, porque todo lo pierda, solo Dios basta. Magnífico texto de la mística doctora de la Iglesia, Teresa de Jesús, nuestra Santa Madre, como la solemos llamar nosotros los carmelitas. Texto conocido por todos y esos textos añadidos que nos invitan a ese clima de oración, a la confianza solo en Dios. Cuánta paciencia nos hace falta para ese trato de amor filial con Dios. Cuántas veces tenemos que decir con Teresa y todos los santos que solo Dios basta, solo Dios, como diría San Rafael Arnaiz, que tanto bebió de esta espiritualidad teresiana y sanjuanista. Pues, hermanos, a Jesucristo sigamos con pecho grande, y venga lo que viniere, no tengamos miedo de ser del todo del Señor, como lo fueron estos santos grandes y a la vez pequeños, que se entregaron por amor al amor misericordioso de Dios. Pues continuamos, mis queridos amigos y hermanos de Radio María, después de este breve instante de oración, en presencia de Dios, de la mano de Teresa de Jesús, y el que os habla, el Padre Javier de María, carmelita descalzo en Medina del Campo, que os acompaña en este espacio de catequesis en familia. Pues como os acabo de decir hace muy poquito, la vida de los santos son una catequesis para nuestra vida. Por ello, estos meses hasta que comencemos el nuevo año civil, lo vamos a hacer de la mano del místico doctor Juan de la Cruz, como ya hablé en el anterior programa, ya que celebraremos, si Dios quiere, y para ir abriendo boca, un año jubilar, con motivo de los 300 años de la canonización de San Juan de la Cruz y de su proclamación como doctor de la Iglesia acaecida hace 100 años. Por ello, la Orden del Carmen Descalzo ha pedido un año jubilar que se iniciará, Dios mediante, el 13 de diciembre del presente en la iglesia conventual de los Carmelitas Descalzos de Segovia, donde se encuentra el cuerpo de San Juan de la Cruz, con otra celebración también especial que tendrá lugar el día 14 de diciembre, fiesta de San Juan de la Cruz de este mismo año, y que culminará, Dios mediante, el 26 de diciembre del próximo año 2026 en el convento de los Carmelitas Descalzos de Úbeda, en la provincia de Jaén, lugar donde murió el santo la madrugada del 13 al 14 de diciembre del año de 1591. Por ello os quiero hacer partícipes de esta gran alegría para la Orden y para la Iglesia, que tengamos este recuerdo para este gran santo místico y doctor de la Iglesia, y que en el pasado programa ya estuvimos desgranando parte de su biografía, la cual va ilustrando y haciendo conocer quién era Juan de la Cruz, o Juan de Yepes, como era su nombre en el mundo. Y lo hacemos de la mano del padre y gran biógrafo José Vicente Rodríguez,
carmelita descalzo, que tanto escribió y plasmó en sus libros y conferencias y demás publicaciones la vida, obra y mensaje de San Juan de la Cruz. Si recordáis, mis queridos amigos, en el pasado programa nos quedábamos en cómo Juan de la Cruz o Juan de Yepes, siendo niño, fue mandado al colegio de los doctrinos para ir aprendiendo algún oficio que otro e instruyéndose en las letras, y esto lo realizó en la villa de Medina del Campo, donde yo me encuentro ahora, villa que en el siglo XVI tendría un gran apogeo comercial, cultural, gracias a las ferias que se realizaban 2 veces al año y que hacía atraer muchos comerciantes de distintos puntos de España y de Europa. En la vida de los santos siempre podemos encontrar grandes virtudes que Dios le ha concedido por su gracia a aquellos que le responden con fe. Pues nuestro querido Juan de Yepes, estando todavía en el colegio de los doctrinos, comenzó a ir por el hospital de las Bubas o del Amparo, para ayudar en lo que pudiera como enfermero. Fue él quien lo pidió que lo admitiesen, y se lo concedieron. Aquí en el hospital de las Bubas y del Amparo, además de los trabajos que podía ejercer para el bien de los enfermos, el caballero don Alonso Álvarez de Toledo dio a Juan encargo de pedir por las calles para los pobres, como ya había estado haciendo anteriormente por el colegio de los doctrinos. Cuando está ya sirviendo en el hospital tiene lugar en su vida un hecho famoso que todavía se conserva al día de hoy en ese lugar, y es que el niño Juan cae en un pozo que hay en el hospital. Ya años atrás, en Fontivero, también se había caído en una laguna en las afueras del pueblo, y esta primera aventura no se le olvidó nunca, recordándolo con todo detalle aquellos años más tarde, hablando con sus hermanos en Andalucía. Pero ahora no se cae en una laguna, sino en un pozo. Otra compañera cuenta que la gente estaba hablando del muchacho porque había sido sacado del pozo, y él mismo cuenta que él fue sacado del pozo y de la charca de ambos lugares, gracias a la mano de una señora que se le había aparecido y que lo salvó. Este hecho siempre ha sido tenido en cuenta como la mano protectora y maternal de la Santísima Virgen María ha estado con Juan de Yepes, más tarde con Juan de la Cruz, y le ha acompañado siempre esa protección maternal. Hemos de destacar que el dueño del hospital y todos sus compañeros y personal estaban encariñados con el pequeño Juan de Yepes. Qué bueno es tener esta referencia de Juan de la Cruz, ya que muchas veces podemos tener de él una imagen distorsionada, una imagen de estar embebido, fuera de sí, como con los pies encima de una nube. Y me diréis que ¿por qué digo esto? Lo digo porque muchas veces nos hacemos una idea de los santos que no son, como si no estuvieran aquí en el mundo, como si no pudieran ser personas alegres, como si tuvieran que estar ensimismados, siempre perdidos en las nadas, en Dios, y aquellos que están unidos a Dios, hermanos y amigos míos, son harto alegres, como diría Santa Teresa de Jesús, porque tristeza y melancolía no la quiero en casa mía, diría la santa, y esa casa no solamente es la casa material, sino la casa espiritual, la del alma, la del corazón. Y a nuestro querido Juan de la Cruz ya Dios le había dotado para tener ese gracejo de entenderse y de caer simpático a todos aquellos que se acercaban a él. Qué bueno es que así lo hagamos en nuestros trabajos con aquellos que tenemos a nuestro lado, que ayudemos, que seamos amables, que seamos alegres, que seamos la sonrisa de Dios en este nuestro mundo tan ensimismado en sí mismo, tan triste, que seamos esa sonrisa de Dios como así lo fueron los santos, y así lo hicieron, en este caso,
nuestro querido Juan de la Cruz. Pues bien, el director del hospital, don Alonso Álvarez de Toledo, termina por darle licencia a Juan de Yepes para que vaya a oír lecciones de gramáticas en el Colegio de la Compañía de Jesús, fundado en Medina del Campo, y cuya primera piedra puso San Francisco de Borja en el año de 1553, más conocido este santo como el Duque de Gandía. Aquí nos da un testimonio muy bonito su hermano Francisco, porque es aquel que nos ha transmitido estas vivencias de la infancia y juventud del santo. Dice así su hermano Francisco de Yepes: tenía tanto cuidado que en breve tiempo supo mucho en la compañía, como tenía poco tiempo para lo que le tocaba hacer en el hospital y para los estudios del colegio, se le encontraba muchas veces estudiando en cualquier rincón a medianoche. Sobresale aquí otra virtud del santo de Fontiveros, de Juan de la Cruz, un alumno aventajado. Aparte de vivir la caridad y la alegría en el hospital con los enfermos, lo encontramos ahora como ese alumno aventajado que trabaja y sobre todo estudia. Y fue alumno externo de este colegio de los jesuitas desde el año de 1559 al 1563. Durante estos años tuvo distintos profesores jesuitas que tanto bien le hicieron en su alma a nuestro querido Juan de la Cruz. Hemos de destacar que en Medina del Campo, en el siglo XVI, había bastantes comunidades de religiosos, como podían ser dominicos, franciscanos, trinitarios calzados, benedictinos, premonstratenses, carmelitas, jesuitas. Muchas familias masculinas para poder escoger un joven movido por el Espíritu Santo y con tantas cualidades intelectuales y manuales, y se ha discutido durante mucho tiempo el por qué Juan de Yepes eligiera la Orden del Carmen para hacerse religioso. Siempre Dios se vale de muchas cosas para mover el corazón y para hacer su obra en nosotros. Se ha dicho que nuestra Orden del Carmen, que seguramente lo hizo por su gran devoción a la Virgen María, Nuestra Señora, la cual tantas veces la había librado y ayudado en su camino. De nuevo, su hermano Francisco nos dice: él se acogió a lo más seguro y determinado a entrar en religión, puso los ojos en la del Carmen, y así fue muy secretamente al convento de Santa Ana del Carmen, que está en Medina, donde pidió el hábito, y el prior y fraile se lo pudieron y se lo dieron al punto con mucho contento. Contento quedaron ellos y contento quedó nuestro amigo Juan, que tomó el nombre de Fray Juan de Santo Matías al vestir el hábito de carmelita. Recordemos que para este momento todavía no se había fundado la Orden de los Carmelitas Descalzos, ya que él sería el primer fraile carmelita descalzo, como veremos más adelante. La fundación del convento de carmelitas de religiosos en Medina, en la que entró Juan de Yepes, se debió más que nada al padre Diego, carmelita calzado, gran personaje que había sido confesor de Carlos I. Fundó el colegio medinense en el año de 1556 y a él legó todos sus bienes, que eran muchos. Allí fue donde entró Juan de la Cruz, donde tomó el hábito y también cantó su primera misa. No tenemos documentación tan precisa como debiéramos acerca de la formación que pudiera recibir aquellos novicios. El documento que más estudiaban era sin duda la regla carmelitana, entregada a aquellos ermitaños del Monte Carmelo por el patriarca San Alberto de Jerusalén a principios del siglo XIII. Esta regla abunda en normas espirituales y muy válidas para todos los que quieren darse a la vida del Carmelo. En las constituciones de la orden había una primera rúbrica en la que se preguntaba cómo contestar a los que preguntaban cuándo y de qué manera nació nuestra orden y cómo nos llamamos hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Y la respuesta que se daba era la siguiente:
Decimos en testimonio de verdad que desde el tiempo de Elías y de su discípulo Eliseo, que habían habitado piadosamente en el Monte Carmelo, numerosos santos padres gustaron vivir en soledad en esta misma montaña para contemplar las cosas celestiales. He aquí el texto que nos habla del origen de nuestra orden carmelitana, aunque principalmente su origen se dio en el siglo XIII. En su noviciado le visitaban compañeros suyos de los doctrinos y del colegio de los jesuitas, y certifican estos testigos que se le veía lleno de amor y caridad, ayudando a misa con deleite y gozo, ejercitándose con mucha humildad en los oficios y trabajos. Esta era la estampa que sacaban de aquel novicio que profesó en el año de 1564. Queridos amigos de Radio María, como veis, continuamos con la biografía de nuestro querido Juan de la Cruz, en la que vamos viendo algunas virtudes, algunas facetas que nos pueden servir para nuestra vida ordinaria, que nos pueden ser una catequesis para nuestro vivir y para nuestro quehacer de cada día. Y viendo la capacidad de estudio de Juan de la Cruz y hecha su profesión religiosa, le destinaron a Salamanca, al Colegio Carmelitano de San Andrés, para que siguiera sus estudios universitarios de filosofía y de teología en aquella universidad tan prestigiosa como es la de Salamanca. Debemos destacar que en el siglo XVI, en esta ciudad de Salamanca, San Juan recibió una gran formación tanto humana como espiritual, para formarse en lo humano y lo divino. La ciudad estaba compuesta por más de 19.000 habitantes, dedicada a muchísimos oficios, pero de esos 19.000 habitantes, 6.000 eran estudiantes que anualmente formaban parte también de la ciudad, de esa vida de jóvenes estudiantes que también hasta el día de hoy continúa. Pero la vida de nuestro Fray Juan de la Cruz o Juan de Santo Matías, como así se llamaba antes de pasarse a la descalcez, no solo estaba en la Universidad de Salamanca, sino que su vida discurre más en el convento, fuera de las horas de clases. Y con esto quiero advertir que las juergas y diversiones tan clásicas en este mundo estudiantil universitario no era un capítulo de la vida de nuestro querido Juan de la Cruz. No necesitaba de esa alegría para vivir en Dios. Vive dedicado a una vida espiritual carmelitana y al estudio en serio, matriculado como discípulo ordinario, que se conservan sus matrículas universitarias en los cursos de arte y filosofías entre los años 1564 al 1567, y hay un solo curso de teología del año 1567 al año de 1568. Después de sus estudios, la ordenación sacerdotal se dio en el año de 1567 en Salamanca. No tenemos fecha fija ni mes. ¿Acaso podría ser en las témporas de septiembre? Algún autor se atreve a decir el viernes día 19 de septiembre. Enseguida, sin más, después de ordenarse, salió camino de Medina del Campo para cantar allí su misa en el Carmen de Santa Ana, junto con su hermano y su madre y sus amigos, y ver a los suyos, aunque el corazón de Juan ya estaba herido con esa duda que tenía en su corazón de dejar el Carmelo para vivir su vida oculta y solo para Dios en la Cartuja. Cuando llegó Fray Juan de Santo Matías a Medina del Campo para cantar su primera misa, estaba allí la gran mujer Teresa de Jesús, que desde el día 14 de agosto de ese mismo año, 1567, llegó para hacer su segunda fundación. Aquel primer encuentro entre Teresa y el joven Juan de la Cruz fue providencial e histórico, de una gran trascendencia de ambos personajes, y para el bien del mundo y de la Iglesia entera y de la Orden del Carmen. Y ahora quiero dejar la palabra a Teresa de Jesús, que nos lo cuente ella misma
en su libro de sus fundaciones, en el capítulo 3, cómo fue ese encuentro de ambos, y nos dice así la santa andariega. Poco después acertó a venir allí un padre de poca edad que estaba estudiando en Salamanca. Yo alabé a nuestro Señor y hablándole contentóme mucho y supe de él cómo se quería también ir a los Cartujos. Yo le dije lo que pretendía y lo rogué mucho esperase hasta que el Señor nos diese monasterio. Y el gran bien que sería se había de mejorarse, ser en su misma orden, y cuanto más serviría al Señor. Él me dio la palabra de hacerlo, con que no se tardase mucho. Cuando yo vi ya que tenía 2 frailes para comenzar, parecíame estaba hecho el negocio, aunque todavía no estaba tan satisfecha del prior, y así aguardaba algún tiempo, y también por tener a dónde comenzar. Bella narración de la santa sobre ese encuentro acaecido aquí en Medina del Campo, donde yo me encuentro, amigos. Y debemos de advertir que la diferencia de edad entre ambos, entre Teresa y Juan, es de 27 años. Aquí en este texto se ve la capacidad enorme que tiene de persuadir la santa, pero también se ve la libertad del joven a ponerla prácticamente como condición de que no se tarde mucho en hacer esa fundación. Y refiriéndose a esta conclusión del encuentro entre Teresa y Juan de la Cruz, dice a colación Francisco de Yepes, el hermano del santo: y como vio abría Dios puerta por esta otra vía para perfeccionarse, de más sin salir de su orden, luego aceptó el ser de los que diesen principio. Es decir, Dios abrió otra puerta a Fray Juan para salir de ese momento de crisis que estaba viviendo. Y la santa dijo después de la entrevista con Fray Juan a sus monjas: sepan, hijas, que tengo ya fraile y medio para dar principio a esta nueva reforma, y estoy muy contenta. Qué contenta estaba la santa con su fraile y medio, y para llevar a cabo la reforma que había aprendido 5 años antes en San José de Ávila, y que daría comienzo un 28 de noviembre del año de 1568 en el lugarcillo llamado de Duruelo, en la provincia de Ávila. De aquí, amigos, la famosa frase de ya tengo fraile y medio o medio fraile, no es porque yo creo que el santo fuera pequeño, sino más bien de estatura media normal de su época, aunque más bajo que alto, creo yo, como dicen algunos escritores. Pero si lo decía era porque el otro padre que tenía para fundar junto con Fray Juan, que era el padre Antonio Heredia, este padre ya era más aventajado en años, de más tiempo de profesión, de mucho más tiempo en el convento. Y por ello Fray Juan, que estaba recién ordenado, y de aquí lo de que ya tengo fraile y medio, es decir, uno ya granado y otro empezando. Aunque hay muchos de vosotros que seguramente lo refiráis en la estatura de Fray Juan y la del padre Antonio, uno más pequeñito y el otro más grande. Bien, mis queridos hermanos, me despido de todos vosotros hasta el próximo programa, Dios mediante, que será el próximo mes de noviembre, donde continuaremos con esta aventura de la vida y virtudes de Fray Juan, más conocido por San Juan de la Cruz. Pues hasta entonces me despido de todos vosotros y os recuerdo que podéis volver a escuchar este programa a través de los podcasts de Radio María o también llamando al teléfono 91 822 80 10. Repito, 91 822 80 10. Y para aquellos que queréis enviarme vuestras sugerencias a este programa de Catequesis en Familia que un servidor dirige, lo podéis hacer al correo electrónico siguiente: catequesisenfamilia2 en número
@radiomaria.es. Repito, catequesis en familia 2 en número @radiomaria.es. Pues mis queridos amigos y hermanos de Radio María, os deseo que paséis una feliz tarde, noche y un feliz fin de semana en compañía de la Radio de la Virgen. Que la Santísima Virgen del Carmen, Santa Teresa y San Juan de la Cruz intercedan por todos vosotros y por vuestras familias. Gracias por estar ahí y por vuestra fidelidad a Radio María. Que ella, nuestra Madre, os guarde y os acompañe siempre, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Catequesis en familia, con el padre carmelita descalzo Javier de María Moreno.